En este tiempo de cuarentena, las redes sociales están muy activas, lo sabemos. Y últimamente, en estos últimos días, se ha viralizado una carta pidiendo la apertura de los templos para la celebración de la Eucaristía. Y antes de ayer me ha llegado un video de familias pidiendo a los obispos argentinos: devuélvannos la Santa Misa. Yo entiendo que durante este tiempo de cuarentena la ansiedad va creciendo y también, como estamos viviendo una cuarentena administrada, también crecen las especulaciones sobre la apertura o no de los templos. Ante esto le quiero decir dos o tres cosas. La primera, que dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, que tenemos que obedecer a las autoridades civiles. Los templos no los hemos cerrado los obispos. Son las autoridades civiles los que tienen que gestionar este tiempo de cuarentena, y ellos, por prudencia, han decidido que los templos estén cerrados para evitar el contagio y para evitar también la propagación del virus. Lo segundo es que los obispos argentinos no le hemos robado la misa a nadie. La misa no nos la ha robado nadie. Por tanto, como no le hemos robado la misa, no depende de nosotros, no está en nuestras manos que vuelva a haber misa públicamente con la participación de los fieles. De hecho, los obispos de Argentina, con el presidente de la Conferencia Episcopal a la cabeza, hemos hecho gestiones ante las autoridades civiles, en el caso de la Conferencia Episcopal, ante el presidente de la Nación, y en el caso de nuestra provincia, ante el gobernador, para poder hacer que durante esta cuarentena administrada se pudiese volver paulatinamente a la participación de los fieles en la Eucaristía. De la Presidencia de la Nación han respondido ayer justamente que si bien van a seguir estudiando esta propuesta, todavía no se ve conveniente abrir los templos. Podemos estar de acuerdo o no con esta decisión, pero bueno, está en las manos de ellos gestionar esta cuarentena. Por tanto, no podemos nosotros, los obispos, abrir los templos y desobedecer a las autoridades civiles. Que por otra parte, lo único que podemos hacer los obispos es dispensar del precepto dominical. Tercero, se argumentaba que el Papa había dicho en una de sus homilías en la casa de Santa Marta que la Iglesia no puede vivir sin los sacramentos y sin la comunidad, que no nos tenemos que acostumbrar a la Iglesia virtual. Eso es verdad. No podemos acostumbrarnos a esto, que es extraordinario, porque precisamente estamos viviendo un tiempo extraordinario. Lo ordinario es que cuando todo esto se vuelva a normalizar, podamos reintegrarnos a la vida sacramental y a la vida comunitaria. Mientras tanto, como dice la palabra de Dios, tenemos que obedecer. No podemos llamar a la desobediencia. Uno puede argumentar que uno tiene derecho a la libertad de culto. Sí, lo tiene y ese derecho es inalienable. Como también tiene derecho a transitar libremente por el territorio del país, como dice la Constitución Nacional. Pero en este momento no se puede. Y no se puede no por capricho, sino por una cuestión de prevención y también de caridad, porque al cuidarme yo, estoy cuidando a otros. Pero el mismo Papa que dijo que no nos podemos acostumbrar a la iglesia virtual, también dijo que tenemos que cuidarnos de otro virus mucho más peligroso que el COVID-19, y es el virus de la presunción y del egoísmo, el pensar que a mí no me puede pasar. Y lo segundo es pensar que como a mí me va bien, ya está. Y no es así. Tenemos que pensar en muchos hermanos que la están pasando muy mal. Esto que pasa aquí en Argentina está pasando prácticamente en todo el mundo. Por tanto, quiero repetirles para el bien de todos: no nos angustiemos ni tampoco nos
llenemos de ansiedad, porque esto no nos ayuda para nada. También los sacerdotes extrañamos tener la misa con los fieles. También los sacerdotes estamos, de alguna manera, viviendo junto con todos, o como todos, este tiempo de cuarentena. Pero les quiero decir que aunque aunque los templos estén cerrados, la Iglesia no está durmiendo. Se sigue atendiendo a los enfermos. Es impresionantemente maravillosa la actividad de caridad que se hace en nombre de la Iglesia, cómo se ayuda a muchos hermanos a que están pasando este momento de dificultad, a que sea menos dificultosa la situación. Hay mucha gente rezando en estos momentos. La familia volvió a ser iglesia doméstica. Y también tengamos en cuenta que la creatividad de muchas comunidades y de muchos sacerdotes de poder llegar a muchos fieles a través de las redes sociales, a través de la radio, de la televisión, y eso lo tenemos que agradecer. Que por lo menos podemos virtualmente estar acompañados con Jesús y con los sacramentos. No les hemos robado nada, sino que estamos haciendo todos los esfuerzos para volver a normalizar esta situación. No es un capricho, es una obra de caridad el cuidarnos para cuidarnos entre todos. Espero que esto les haya aclarado para tener el discernimiento de todo lo que anda pululando en las redes sociales, que a veces uno piensa que hace bien, pero lo que hace es generar más ansiedad y angustia. Y esto, aclaración, no es un descargo, sino es para el bien de todos nosotros. Así que recemos los unos por los otros para que este tiempo de cuarentena pueda también llevarnos en un día, ojalá no muy lejano, a poder vivir con normalidad una iglesia comunitaria.